El impacto del debate entre Adriana y Gael todavía sacude las redes cuando algo mucho más peligroso comienza a gestarse en silencio. No es una figura carismática, no es una consultora internacional, es información pura, cruda, sin filtro, filtrada de manera anónima en la plataforma abierta del Valle. Un archivo titulado Proyecto Origen aparece a las 03:17 de la madrugada. Nadie sabe quién lo subió. Nadie puede rastrear el punto exacto de acceso. Tomás intenta bloquear la difusión, pero Adriana lo detiene. Si es verdad, debemos enfrentarlo. El documento revela algo inquietante. En los primeros meses de construcción del modelo colectivo, existió apoyo estratégico externo, asesoría técnica confidencial que jamás fue comunicada públicamente. No era ilegal, pero contradice el relato de independencia absoluta. La revelación estalla como bomba. Las redes comienzan a cuestionar. ¿El Valle siempre fue completamente autónomo? ¿O hubo manos invisibles guiando su nacimiento? Victoria enfrenta a Adriana directamente. Si ocultamos esto, perderemos todo. Pero Adriana no niega, no evade. Confirma que hubo asesoría inicial para evitar errores estructurales graves, pero insiste en que las decisiones siempre fueron comunitarias. El problema no es la asesoría, es la narrativa construida alrededor de pureza total. La confianza comienza a temblar, no por traición, sino por omisión. Mientras tanto, Gael ve oportunidad. Propone una auditoría total, pública, y liderar un proceso de transparencia radical. La comunidad se divide nuevamente, pero esta vez la tensión es más profunda, porque toca los cimientos morales. La sombra observa desde lejos, sin intervenir directamente. Esta vez no necesita manipular, solo esperar. Tomás descubre algo aún más inquietante. El archivo Proyecto Origen no fue filtrado para destruir, sino para medir reacción. El sistema que lo subió tiene capacidad de análisis emocional en tiempo real. Está recopilando datos sobre miedo, ira, decepción, compromiso. Alguien está estudiando cómo reacciona una comunidad cuando su mito fundacional es cuestionado. Adriana convoca una asamblea histórica. Reconoce públicamente cada detalle del documento, incluso aquellos que podrían dañarla. Explica contexto, decisiones, errores, aprendizajes. Y luego hace algo inesperado. Propone reescribir la historia oficial del Valle, incluyendo las vulnerabilidades iniciales. No somos un símbolo perfecto, somos un proceso humano. El momento se vuelve tendencia mundial. #La verdad de Valle Salvaje comienza a dominar plataformas. Pero justo cuando parece que la honestidad reconstruirá la confianza, aparece un segundo archivo, mucho más delicado. Conversaciones privadas antiguas entre miembros fundadores, discutiendo estrategias de comunicación para fortalecer imagen pública. No eran mentiras, eran enfoques estratégicos, pero fuera de contexto parecen manipulación. Gael enfrenta el dilema más grande. Si ataca a Adriana, puede ganar liderazgo moral inmediato, pero destruiría la cohesión que dice querer expandir. Si la defiende, podría perder impulso entre sus seguidores más radicales. La tensión interna en su movimiento crece. En una escena clave, Gael decide subir al escenario junto a Adriana, frente a miles, y declara algo que nadie esperaba. La transparencia no debilita el liderazgo, lo redefine. Su apoyo parcial cambia el clima, pero la amenaza real no termina. Tomás finalmente rastrea el origen técnico de los archivos a un consorcio internacional de análisis social experimental. No buscan poder político ni económico, buscan patrones de comportamiento colectivo. Valle Salvaje es objeto de estudio global. El objetivo no era destruir la comunidad, sino probar si un modelo basado en confianza puede sobrevivir a la exposición total de sus imperfecciones. La revelación es devastadora y liberadora al mismo tiempo. El enemigo no es una persona, es una industria que convierte sociedades en laboratorios. Adriana enfrenta la decisión final del episodio: cerrar la plataforma abierta para proteger a la comunidad o mantenerla completamente expuesta, asumiendo riesgo constante. Elige lo segundo. Si sobrevivimos a esto, no habrá narrativa que pueda quebrarnos. La comunidad vota mantener transparencia absoluta, aunque implique futuras crisis. La decisión no es unánime, pero es clara. En la escena final, vemos informes internacionales confirmando que el experimento social no logró fracturar al Valle. Los analistas externos registran algo inesperado. La confianza aumentó después de la revelación. Último plano. Adriana mirando el amanecer, mientras Tomás confirma que el consorcio ya está buscando otro territorio para estudiar. La cámara se aleja, mostrando el Valle, conectado con otras comunidades, que ahora conocen el riesgo de convertirse en experimento. Texto final en pantalla. La verdad expuesta no destruye lo auténtico, solo revela lo que puede resistir. Y en la escena postcréditos, una nueva notificación aparece en la red global. Proyecto Horizonte. Fase inicial. Ubicación confidencial. La batalla evoluciona otra vez. La decisión de mantener la plataforma completamente abierta
cambia el ritmo del valle durante días. La transparencia total empieza a revelar no solo errores del pasado, sino tensiones actuales, discusiones estratégicas, dudas internas, humanas, reales. Lo que antes quedaba en salas privadas ahora es visible para todos, y eso genera algo inesperado, una mezcla peligrosa de admiración y vulnerabilidad. Las comunidades aliadas observan con respeto, pero también con temor, porque si el valle puede ser expuesto así, cualquiera puede serlo. Tomás detecta un patrón nuevo. El consorcio internacional no publica ataques directos, ahora publica análisis académicos en tiempo real sobre el comportamiento del valle, gráficos, emociones, tendencias psicológicas colectivas. Es deshumanizante. Convierten decisiones morales en datos estadísticos. Adriana siente por primera vez que no están luchando contra manipulación, sino contra despersonalización. El valle corre riesgo de convertirse en objeto frío de estudio. Gael propone responder con una campaña emocional global, mostrar historias humanas, rostros reales, testimonios que rompan la narrativa analítica. Victoria teme que eso reactive la guerra mediática, pero la presión externa crece, porque inversionistas y observadores internacionales comienzan a preguntar si el modelo es estable o experimental. Entonces ocurre el giro más peligroso. Una tercera filtración aparece, no sobre el pasado, sino sobre el futuro. Un supuesto documento interno que habla de planes de expansión acelerada, firmados por Adriana y Gael. El problema es que ese documento es falso, pero extremadamente bien diseñado. Incluye firmas digitales casi perfectas, fechas coherentes, lenguaje auténtico. La comunidad se paraliza, porque ahora no se trata de omisiones antiguas, sino de posible ambición secreta. La desconfianza es más intensa que nunca. Gael enfrenta acusaciones de haber negociado poder en secreto. Adriana es acusada de manipular discurso de humildad, mientras planifica centralización. Todo parece colapsar. Tomás confirma que el archivo fue generado por un sistema avanzado de simulación documental, capaz de replicar estilo, escritura y patrones reales. Es el nivel más alto de manipulación hasta ahora. No atacan reputación, atacan realidad. Adriana convoca transmisión urgente, no para defenderse, sino para hacer algo radical, abrir en tiempo real sus dispositivos y registros estratégicos frente a la comunidad. Gael hace lo mismo. La exposición es total, incómoda, humana. Durante horas muestran mensajes, decisiones, borradores, discusiones reales, sin edición, sin filtro. La audiencia global observa atónita, porque la vulnerabilidad absoluta es más poderosa que cualquier comunicado oficial. El documento falso queda desmentido, pero el daño emocional deja cicatriz colectiva. Esa noche Adriana recibe informe confidencial. El consorcio cerró oficialmente el experimento Valle Salvaje, clasificándolo como anomalía resiliente. En términos fríos, el valle no reaccionó según predicciones. El modelo no se fracturó ante exposición extrema ni ante simulación avanzada. Pero el informe incluye una advertencia. Nuevos estudios se enfocarán en comunidades más pequeñas, menos visibles, donde la resistencia puede ser menor. Adriana comprende entonces que la batalla nunca fue solo por el valle. Fue por demostrar que la confianza compartida puede sobrevivir en la era de la manipulación absoluta. En la escena final, Gael y Adriana caminan juntos por la plaza vacía, sin cámaras, sin seguidores, solo silencio. Gael admite que estuvo tentado de usar la crisis para fortalecer su liderazgo personal. Adriana admite que temió perder legitimidad moral. Ambos entienden que el verdadero enemigo no era el archivo ni el consorcio, sino la tentación interna de reaccionar desde el ego. Último giro. Tomás recibe notificación cifrada de origen desconocido. No pertenece al consorcio, no es la sombra, es algo diferente. Un mensaje simple. Si sobrevivieron al análisis, ahora enfrentarán la narrativa definitiva. Pantalla final se oscurece lentamente, mientras aparece la frase: la verdad puede resistir datos, pero puede resistir una historia perfecta. Corte a negro. El valle todavía temblaba después de la exposición completa. Los días siguientes fueron un torbellino de debates públicos y privados. Cada decisión, cada mensaje, cada acción era analizada por millones en tiempo real. Las comunidades aliadas empezaron a replicar modelos de transparencia total, pero nadie tenía la misma cohesión ni la misma experiencia. Adriana entendió que el valle se había convertido en referente global de resistencia y vulnerabilidad al mismo tiempo. Gael comenzó a organizar sesiones internacionales con líderes jóvenes, explicando cómo funcionaba la dinámica interna del valle,
pero también sintió que cada palabra podía ser usada en su contra. Mientras tanto, un nuevo actor entró en escena. Un grupo desconocido llamado Horizonte Global comenzó a enviar notificaciones cifradas a líderes de todo el mundo. Proponían colaboración, pero con condiciones implícitas de control de narrativa. Tomás detectó patrones de comunicación que coincidían con técnicas de manipulación psicológica de alto nivel. Los mensajes estaban diseñados para generar desconfianza interna, dividir equipos y provocar debates que paralizaran decisiones estratégicas. El Valle se enfrentaba ahora no a un enemigo físico ni político, sino a una narrativa global que podía infiltrarse en cualquier comunidad. Adriana decidió enfrentar la amenaza con un plan audaz: crear una red de comunicación interna completamente independiente de cualquier plataforma pública, con códigos, reuniones presenciales y verificaciones cruzadas de información. Cada miembro del Valle debía participar activamente para fortalecer la cohesión. La transparencia ya no era solo moral, era defensa estratégica. Gael apoyó la iniciativa, pero propuso un componente emocional: documentar la historia del Valle con relatos personales de miembros, mostrando vulnerabilidad y humanidad frente a la manipulación externa. Esto creó un efecto inesperado. La narrativa que Horizonte Global intentaba imponer se debilitó, porque la autenticidad de la comunidad contrastaba con la perfección de los mensajes externos. Pero la batalla no terminó allí. La sombra, que hasta ahora había permanecido al margen, hizo un movimiento silencioso. Una filtración aún más sofisticada apareció en redes internacionales, mostrando supuestas decisiones secretas de Adriana y Gael, con gráficos, emails falsificados y fechas manipuladas. La comunidad global comenzó a dudar. Nuevamente la confianza estaba en riesgo. Gael enfrentó una crisis personal. Tenía que decidir si atacaba la filtración públicamente y arriesgarse a ser percibido como reactivo, o defender la cohesión interna sin exponerse a la opinión pública internacional. Adriana optó por una solución inesperada. Convocó a todos los miembros del Valle a un evento masivo en el centro de la ciudad. Presentaron cada documento, cada decisión, cada conversación interna, explicando contexto, errores y aprendizajes sin ocultar nada. La transparencia absoluta mostró vulnerabilidad, pero también integridad. El evento fue transmitido globalmente y se volvió viral. La narrativa externa comenzó a perder fuerza. La comunidad entendió que la manipulación solo funciona cuando hay ocultamiento y miedo. La confianza dentro del Valle se fortaleció, y Gael comprendió que su liderazgo no depende de carisma, sino de coherencia y valentía. En la escena final del episodio, Adriana, Gael, Victoria y Tomás observan desde la plaza central la reacción de la comunidad. Miles de personas reunidas, sin filtros, sin pantallas, participando activamente en decisiones y debates. La cámara se aleja mostrando el Valle conectado a comunidades aliadas alrededor del mundo, pero con la advertencia clara de Tomás: nuevas amenazas se acercan, más sofisticadas, invisibles y globales. La voz de Adriana cierra de escena: sobrevivimos a la exposición, pero la verdadera prueba apenas comienza. Pantalla final. El mundo observa, y la próxima narrativa perfecta aún no ha sido revelada. La calma posterior a la exposición duró solo horas. El Valle estaba bajo un escrutinio global absoluto. Cada decisión era analizada, cada comentario podía ser viralizado. La presión no era externa solamente, era interna. Las dudas comenzaron a surgir incluso entre los miembros más leales. Algunos cuestionaban la eficacia de la transparencia absoluta, y otros temían que la vulnerabilidad mostrada fuera usada en su contra por grupos desconocidos. Gael propuso un plan arriesgado: crear un registro público de cada acción del Valle, cada debate, cada decisión tomada desde su fundación, mostrando errores, aprendizajes y motivos detrás de cada elección. La idea era convertir la transparencia en defensa estratégica. La comunidad se dividió. Algunos veían la iniciativa como fortalecedora. Otros temían exponer aún más al Valle ante el mundo y sus enemigos. Mientras tanto, Horizonte Global intensificó sus movimientos. Empezaron a difundir noticias manipuladas de líderes aliados, mostrando supuestas conspiraciones internas. Videos editados, mensajes falsificados y correos electrónicos manipulados provocaron caos entre los miembros más jóvenes.
Los sistemas de análisis de Tomás detectaron que todo estaba diseñado para medir reacciones emocionales y sociales y predecir fracturas internas. La batalla ya no era solo de estrategia, sino de supervivencia psicológica. Adriana convocó una asamblea masiva sin precedentes. En el centro del valle, miles de personas escuchaban, mientras Adriana y Gael presentaban cada documento filtrado, explicaban contexto, mostraban decisiones difíciles y asumían errores históricos. La exposición fue total. Nadie podía acusarlos de ocultar información. La comunidad pudo comprobar la integridad del valle y la coherencia de su liderazgo frente a la manipulación global. El efecto fue inmediato. La confianza interna se reforzó. La narrativa de Horizonte Global perdió fuerza al contrastar con la autenticidad de la comunidad. La exposición demostró que la transparencia no debilita, sino que fortalece cuando hay integridad. Pero el precio fue enorme. Exhaustión, tensión, debates interminables, emociones a flor de piel y un nivel de responsabilidad que nadie había experimentado antes. Pero la calma fue efímera. Una nueva amenaza apareció, silenciosa y sofisticada. Esta vez no eran documentos, ni filtraciones visibles, sino perfiles anónimos infiltrados dentro de comunidades aliadas, realizando micromanipulación emocional. Cada conversación, cada decisión, era evaluada y calculada para generar pequeñas fracturas internas. La sombra no intervino directamente, pero observaba con interés cómo la vulnerabilidad del valle podía ser probada de maneras aún más complejas. Gael y Adriana enfrentaron su dilema más grande: proteger la comunidad a costa de restringir información o arriesgarla para mantener absoluta transparencia. Decidieron un equilibrio innovador: crear un comité de supervisión interna con rotación obligatoria y mecanismos de verificación pública, combinados con espacios privados de decisión estratégica supervisados digitalmente. Tomás implementó sistemas de alerta temprana y Victoria fortaleció alianzas internacionales para blindar recursos y apoyo global. La escena final muestra al valle conectado con otras comunidades alrededor del mundo. Participación masiva, debates abiertos, integración de ideas externas y vigilancia de riesgos internos. La cámara se aleja mostrando la magnitud del impacto y un mensaje en pantalla. La confianza se prueba con verdad, pero el mundo nunca deja de intentar corromperla. Último giro. Un mensaje anónimo cifrado aparece en la red global del valle. El experimento terminó, pero la narrativa perfecta aún no ha sido contada. La amenaza global apenas comienza. La tensión después del evento masivo no desapareció. Al contrario, se multiplicó. Las comunidades aliadas que replicaban el modelo del valle empezaron a experimentar divisiones internas. Algunos miembros jóvenes admiraban la valentía de Adriana y Gael y querían seguir su ejemplo, mientras que otros se dejaban seducir por la idea de líderes carismáticos externos que prometían eficiencia y resultados rápidos. La brecha generacional se amplificaba y cada decisión tomada por el valle se convertía en un debate público global. Horizonte Global intensificó su estrategia, pero esta vez usando métodos invisibles. No eran filtraciones tradicionales, eran micromanipulaciones, mensajes personalizados enviados a líderes de comunidades específicas, diseñados para provocar desconfianza, dudas internas y pequeños conflictos que podrían crecer sin ser detectados. Tomás detectó patrones de comportamiento que indicaban que el sistema estudiaba reacciones emocionales y predecía fracturas potenciales. Cada error humano se convertía en información para futuros ataques. Gael propuso un plan arriesgado: crear una red de transparencia global, un sistema donde cada decisión del valle y de sus aliados se documentara y compartiera públicamente, pero con capas de protección y validación interna para evitar manipulación externa. Victoria y Adriana debatieron durante horas sobre los riesgos, sabiendo que la exposición completa podía reforzar la comunidad o hacerla vulnerable al mismo tiempo. Finalmente decidieron avanzar, con protocolos de control y comunicación interna estricta. Los días siguientes fueron un torbellino de exposición y aprendizaje. Cada debate, cada error y cada acierto se compartía públicamente. La comunidad experimentó un crecimiento masivo en confianza interna, pero también un desgaste emocional profundo.
Gael comenzó a notar que el liderazgo carismático podía ser tanto un arma como un riesgo. Inspiraba, pero podía desestabilizar si se convertía en exceso personal. Mientras tanto, una nueva amenaza se reveló. Un grupo desconocido logró infiltrar la comunicación de algunas comunidades aliadas con perfiles falsos extremadamente sofisticados, capaces de simular conversaciones reales y generar confusión interna. La sombra permanecía en silencio, observando cómo la manipulación pasiva podía ser más peligrosa que cualquier ataque directo. Adriana decidió enfrentar esta nueva crisis con una estrategia audaz: organizar reuniones simultáneas en todas las comunidades aliadas donde se analizaran todas las conversaciones sospechosas en tiempo real y se establecieran protocolos de detección de manipulación. Cada miembro debía participar activamente y asumir responsabilidad personal. Esta acción no solo fortaleció la cohesión, sino que también creó un efecto de aprendizaje masivo. La comunidad comenzó a anticipar ataques y a reaccionar con inteligencia colectiva. El clímax llegó cuando se descubrió que algunas de las micromanipulaciones provenían de un sistema automatizado internacional diseñado para evaluar resiliencia social. La comunidad del Valle, al enfrentarlo directamente, no solo resistió, sino que demostró un nivel de adaptación que sorprendió incluso a los analistas externos. La exposición total de información se convirtió en un escudo psicológico, la vulnerabilidad transformada en fuerza. En la escena final, Adriana, Gael, Victoria y Tomás se encuentran en la plaza central, observando la participación masiva de la comunidad global. Todos los sistemas de alerta funcionan, la red de transparencia está activa, y la confianza interna es más sólida que nunca. Sin embargo, Tomás recibe un mensaje cifrado de origen desconocido. El experimento global observó su resistencia. Ahora comenzará la narrativa perfecta. Prepárense. La cámara se aleja mostrando el valle conectado con múltiples comunidades alrededor del mundo, mientras un sol naciente ilumina la escena. La batalla evolucionó. No es solo contra enemigos visibles, sino contra historias, manipulación y percepciones. Texto final en pantalla. La confianza sobrevive a la verdad, pero la historia perfecta aún puede destruirla. El valle todavía vibraba por los últimos acontecimientos. La exposición total de información había cambiado la dinámica interna de la comunidad y dejado al mundo entero observando cada decisión. Cada conversación, cada gesto y cada error eran analizados en tiempo real. La confianza era fuerte, pero la tensión era más intensa que nunca, porque ahora los enemigos ya no eran visibles. La amenaza venía de algoritmos, sistemas internacionales de manipulación emocional y narrativas perfectas diseñadas para probar la resiliencia social. Gael y Adriana comprendieron que la batalla había evolucionado. No era solo liderazgo ni carisma, sino supervivencia cultural y psicológica. La red de transparencia global que implementaron funcionaba parcialmente como escudo, pero también revelaba vulnerabilidades. Los jóvenes miembros admiraban la valentía de los líderes, pero algunos empezaban a cuestionar cada decisión por miedo a ser observados o juzgados globalmente. Mientras tanto, Horizonte Global no descansaba. Sus micromanipulaciones se volvían cada vez más sofisticadas, infiltrando comunidades aliadas con perfiles casi humanos, capaces de sembrar dudas internas y conflictos pequeños, pero estratégicos. Las redes sociales y sistemas de comunicación se convirtieron en campos de batalla invisibles. Cada mensaje, cada like, cada comentario podía ser usado para crear fracturas internas. Adriana tomó una decisión audaz: organizar asambleas simultáneas en todas las comunidades aliadas, donde cada miembro participaba activamente, revisaba información, detectaba inconsistencias y tomaba decisiones colectivas. Las reuniones eran exhaustivas, largas, emocionalmente intensas, pero lograban un efecto inesperado. La transparencia radical se convirtió en un escudo psicológico y la vulnerabilidad del valle se transformó en fortaleza. Gael implementó un componente emocional adicional. Documentaron historias personales de cada miembro, relatos de errores, aprendizajes y sacrificios. Esto no solo fortaleció la cohesión interna, sino que también neutralizó parte de la manipulación externa. La autenticidad humana demostraba que ninguna narrativa artificial podía reemplazar la realidad de la comunidad. Sin embargo, el peligro aumentaba. Nuevas filtraciones sofisticadas aparecieron, mostrando supuestas decisiones secretas de Adriana y Gael, con fechas, gráficos y correos electrónicos falsificados. La comunidad global comenzó a dudar nuevamente. La tensión alcanzó su punto máximo.
Cada líder tenía que decidir entre exponer la verdad, proteger la cohesión o arriesgarse a perder el control mediático. En un acto final de estrategia y valentía, Adriana y Gael convocaron una transmisión mundial masiva. Mostraron todos los documentos, comunicaciones y registros históricos, explicando contexto, errores y decisiones estratégicas. La transparencia fue total. Nadie podía cuestionar la integridad de la comunidad. La reacción global fue inmediata. El mundo comprendió que el Valle no solo sobrevivía a la exposición, sino que se fortalecía con ella. La escena final muestra a Adriana, Gael, Victoria y Tomás observando desde la plaza central, miles de miembros y aliados globales participando activamente. La cámara se aleja, mostrando el Valle conectado con comunidades internacionales, y un mensaje cifrado aparece en la red de Tomás. El experimento global terminó, pero la narrativa perfecta aún está por contarse. Prepárense. La batalla ha evolucionado. Ya no es contra enemigos visibles, sino contra la percepción global, la manipulación emocional y la narrativa absoluta. La confianza sobrevive, pero la historia perfecta podría destruirlo todo. Texto final en pantalla. La transparencia puede salvar comunidades, pero la manipulación invisible siempre acecha. El Valle había resistido las filtraciones, las manipulaciones invisibles y la exposición total de su historia. Sin embargo, la sensación de victoria era efímera porque la amenaza global aún estaba viva. Cada acción de Adriana y Gael era observada. Cada decisión podía ser usada en su contra, y cada miembro sentía el peso de la responsabilidad colectiva. La red de transparencia global había fortalecido la cohesión interna, pero también había mostrado vulnerabilidades que nadie había anticipado. Horizonte Global lanzó su última jugada, un algoritmo capaz de generar narrativas alternativas hiperrealistas, documentos y mensajes casi imposibles de diferenciar de la realidad. Estas narrativas aparecían en cuentas verificadas de líderes aliados, difundiendo versiones de la historia del Valle que sembraban duda, miedo y fragmentación. La comunidad global empezó a cuestionar todo: qué era real, qué estaba manipulado, quién podía confiar en quién. Adriana comprendió que enfrentar este nivel de manipulación requería algo más que transparencia, necesitaba intuición, estrategia y valentía colectiva. Convocó a los miembros del Valle a una asamblea global masiva, transmitida simultáneamente a todas las comunidades aliadas. Cada miembro debía presentar evidencia de su participación, decisiones y acciones pasadas. Gael propuso añadir un componente emocional, compartir historias personales, momentos de miedo, sacrificios y aprendizajes que demostraran la humanidad del Valle. Durante horas, la comunidad trabajó unida, revisando documentos, verificando mensajes y desarmando las narrativas falsas. Cada exposición fue un golpe directo a Horizonte Global. La autenticidad humana no podía ser replicada por ningún algoritmo. La confianza interna alcanzó niveles históricos. Los jóvenes, que antes dudaban, ahora comprendían que la fuerza del Valle no estaba en la perfección ni en la estrategia individual, sino en la cooperación, la honestidad y el coraje colectivo. Pero la sombra, silenciosa hasta ahora, hizo un movimiento inesperado. Apareció un mensaje cifrado que parecía provenir del propio consorcio de Horizonte Global, indicando que la narrativa perfecta estaba lista y que pronto sería lanzada a escala mundial. El Valle entendió que la batalla no era solo interna ni local, era global, psicológica y social. La amenaza no podía ser eliminada, solo podía ser enfrentada con resiliencia, creatividad y unidad. En la escena final, Adriana y Gael caminan por la plaza central, observando a miles de miembros conectados en debate activo y cooperación. Tomás recibe otra notificación cifrada, pero esta vez no hay miedo, hay preparación. Victoria asegura alianzas internacionales para blindar recursos y apoyo. La cámara se aleja mostrando el Valle conectado con comunidades de todo el mundo, mientras un amanecer ilumina la ciudad. Texto final en pantalla. La verdad y la confianza sobreviven a la manipulación.
pero el mundo siempre intentará escribir su propia historia. La batalla